los errores de animación en Bob Esponja son bastante divertidos de ver. Y hoy vamos a mostrarles algunos errores de animación más que se han pasado por alto en la edición. Al igual que en el episodio Squirrel Jelly, cuando Sandy está volando, notamos un error inusual. En esta toma le falta el bikini. Pero se podría pensar que, como lleva puesto el traje, no lleva el bikini. Sin embargo, ese no es el caso, porque en las escenas posteriores su traje se abre brevemente y podemos ver que sí está usando el bikini. Entonces, esto es definitivamente un error. Help Wanted es el primer episodio de este icónico programa de televisión. Y en la primera escena es donde encontramos nuestro primer error. A la casa de Bob Esponja le falta una ventana. Esto queda demostrado desde múltiples ángulos diferentes que podremos ver a medida que avance la serie. Pero se podría argumentar que tal vez este era el estado original de la casa, y Bob Esponja eventualmente la mejoró para incluir una ventana adicional. Así que esto queda abierto a discusión. Sin embargo, lo que no está en discusión es el siguiente error. En el mismo episodio, Bob Esponja está súper emocionado por su gran día porque postulará para ser cocinero en el crustáceo cascarudo. Cuando llega al Krusty Krab, admira el restaurante y lo llama el mejor establecimiento para comer. Algo en lo que creemos que todos estarán de acuerdo. El mejor establecimiento de comida jamás creado para comer. De todos modos, en esta escena, podemos ver que Bob Esponja está mirando al crustáceo cascarudo y está parado en la arena. Sin embargo, en la siguiente toma, está en la carretera. ¿Tiene un dispositivo de teletransportación o algo así? Y más adelante en esta escena, mientras Bob Esponja grita que está listo para entrar y pedir un trabajo, su cuello, que siempre es blanco, se vuelve rojo. Continuando, en uno de los episodios, Bob Esponja y el señor Cangrejo viajan en un autobarco. Autobarco. Barco móvil. Como sea que se llame. De todos modos, aquí podemos ver que el vehículo tiene una caja registradora enfrente de él. Sin embargo, literalmente en la siguiente escena, desaparece por completo. ¿Cómo ocurrió esto? Ahora, lo curioso de esta escena es que la mantuvieron consistente. Volviendo al episodio Help Wanted, en una de las escenas se puede ver a Calamardo quitando grafitis de sí mismo de la entrada del crustáceo cascarudo. Incluso puedes ver la palabra perdedor con una flecha hacia un dibujo de él. Él escucha a Bob Esponja acercándose y mira hacia atrás para ver qué está pasando. Y como sabes, ve a Bob Esponja. Pero aquí está el error. Después de que Calamardo mira hacia atrás, la flecha ya no está. Y no solo eso, el dibujo de Calamardo también ha cambiado un poco. Antes, la frente del dibujo no tenía arrugas, pero ahora sí tiene algunas. En el episodio Bossy Boots, el señor Cangrejo hace que su hija intente modernizar el crustáceo cascarudo. Entonces, obtienen estos elegantes uniformes nuevos gracias a Perla, pero más adelante hay un error con el uniforme. Como podemos ver, los uniformes son de manga larga, que llega hasta las muñecas. Pero en la escena donde Perla le da a Bob Esponja un nuevo menú durante el primer plano, podemos ver los brazos y las manos de Bob Esponja. Pero las mangas han desaparecido. Es solo su piel amarilla normal. Antes, el uniforme le cubría todo el brazo. En el mismo episodio notamos un error inusual. Reproduciremos la escena para que puedas identificarlo. Spotted. My cuddly executive buddy reduces stress for only 5 easy payments at $9.95. The Cuddly Crab. What would we do without these beautiful $20 sea unicorn ¿Qué? ¿Has notado el error? Observa lo que le sucedió al unicornio marino antes. Cuando lo vimos en el fondo, mientras el señor Cangrejo apretaba a su compañero de estrés, tenía un cuerno. Pero durante el primer plano, ese cuerno ha desaparecido y es solo un caballito de mar normal. Y hablando del compañero de estrés, también hay un error con él. Cuando el señor Cangrejo está llorando, lo hace en su escritorio. Pero cuando Bob Esponja se acerca a él, el compañero de estrés ya no está en el escritorio. Simplemente desapareció. Ahora bien, el siguiente error fue uno de los más difíciles de detectar. Mira estos dos personajes aquí.
Observa los colores de sus camisas. El niño viste de verde y la niña de rosa. Ahora recuerda su posición sentada. La camiseta verde está situada hacia el lado derecho, cerca del neumático. Pero el error está en que cuando se deslizan cuesta abajo, si nos fijamos en sus posiciones de asiento, se han intercambiado. No creemos que hubieran podido cambiar su posición a mitad de camino. En este momento no se trata realmente de un error de animación, sino más bien de un error lógico, ya que sabemos que Bob Esponja es una esponja y Patricio es una estrella de mar. Ahora veamos esta escena. ¿Qué acaba de pasarle a Bob Esponja? Rebobina si quieres, pero el agua entró en Bob Esponja. Se supone que las esponjas absorben agua. Ya sabes, si arrojas agua sobre una esponja, no debería gotear ni nada. Se supone que debe absorberla. Entonces, cuando el agua simplemente gotea de la cara de Bob Esponja, eso es un error lógico. Siguiendo adelante, en el episodio Bubble Buddy, ver a Bob Esponja siendo tan considerado con su nuevo amigo, mientras todos los demás se enojan, es muy gracioso. ¿Pero viste ese error en la última escena? Cuando Calamardo agarra la burger por primera vez, esta tiene lechuga encima. Pero cuando la pone sobre la mesa, de repente la lechuga desaparece y solo queda queso. Luego, Bob Esponja le dice a Calamardo que Bubble Buddy es intolerante a la lactosa. Cuando lo hace, mira la esquina superior derecha de Bob Esponja. No sabemos cómo describir este error, pero ¿viste cómo se movía la esquina de Bob Esponja cuando Calamardo hablaba? La esquina derecha de Bob Esponja se mueve con la nariz de Calamardo cuando dice "y". Y como sabemos, Calamardo tiene una nariz grande, pero ahora está causando errores. Y eso no es todo. Cuando Bob Esponja le presenta por primera vez a Bubble Buddy a Calamardo, también hay un error allí. Como podemos ver aquí, Calamardo lleva su sombrero del crustáceo cascarudo, pero cuando se mira en el reflejo, el sombrero desaparece. Y no solo en el reflejo, sino que ni siquiera está en la cabeza de Calamardo en la escena. El siguiente es el episodio Wormy, y aquí detectamos una serie de errores. Al comienzo del episodio, Sandy presenta a Bob Esponja y Patricio a sus criaturas. Y hay un error aquí. Cuando la toma cambia a Bob Esponja, justo cuando está a punto de hablar, sus pestañas no están allí. Aparecen cada vez que endereza la espalda. Y Sandy se va inmediatamente después de esto, y está en bikini cuando se aleja. Pero cuando llega a la puerta, tiene puesto el traje y el casco. Si bien es posible que haya cambiado entre tomas, la forma en que camina fuera de cámara y luego regresa a ella hace que parezca que no dejó de caminar. Entonces, el traje simplemente aparece en su cuerpo. Más tarde, cuando Bob Esponja y Patricio están corriendo, observa el aire que los rodea. Hay burbujas, pero no debería haberlas. Están en la cúpula del árbol de Sandy, que no tiene agua. Las burbujas no tienen sentido, aquí, y son un gran error del creador. Repasaremos estos errores rápidamente, porque hay muchos, y hay varios objetos que desaparecen en este episodio. Bob Esponja lo deja caer. Luego hay un primer plano de la mariposa, y cuando la cámara hace un corte, el frasco en el suelo ha desaparecido. El siguiente es el brazo de Bob Esponja. En la escena es un poco difícil de ver, pero al ralentizarla, su brazo desaparece justo cuando están a punto de correr. Y luego tenemos esta manzana. La manzana está en la boca de Patricio y luego flota hasta la parte superior de su casco de agua. Pero cuando la cámara vuelve a enfocarlo, la manzana también ha desaparecido. En el episodio El colchón perdido, Calamardo le revela al señor Cangrejo que llevó su viejo colchón al vertedero. El señor Cangrejo se enfurece con él y le revela que guardó todo su dinero en ese colchón. Resulta que el colchón abultado del señor Cangrejo esconde una fortuna. El señor Cangrejo está pasando por un momento difícil, pero al menos el crustáceo cascarudo está abierto al público. Hablando de eso, si miramos hacia atrás, en la primera escena donde el señor Cangrejo está tratando de recoger sus llaves, notarán que no hay cerradura en la puerta detrás de él. Pero cuando vuelve a verlo disculpándose con Bob Esponja, el ojo de la cerradura aparece a la izquierda de la puerta. Ahora que lo estás buscando, quizás hayas notado que el ojo de la cerradura desaparece nuevamente cuando la cámara enfoca a Calamardo.
¿Notaste que a los peces que deambulan por el estadio les faltan las pupilas? Es algo espeluznante. Veamos algunos errores más de este episodio y de otros de las temporadas 9 y 10 de Bob Esponja. Primero están las alcantarillas de fondo de bikini de la temporada 9. Esta tiene algunos errores bastante extraños, así que estén atentos. Está bien. Tan pronto como saque al cocinero del inodoro, todos pueden tener sus hamburguesas cangreburger. Tal vez Calamardo se dejó llevar un poco con su autoridad, pero incluso él todavía tiene un lado infantil. Tiran demasiadas cosas por el inodoro. ¿Viste el error? Uno de los artículos que tiraron es la caja registradora, pero cuando Calamardo les dice a los clientes que esperen, la caja registradora sigue en el crustáceo cascarudo. También fíjate en la comida de la cocina y el letrero de ordene aquí. En tomas anteriores faltaban esos carteles. Hay inconsistencias con la televisión y los marcadores en el fondo. ¿Lo detectas en este clip? Faltan 5 minutos para el medio tiempo. ¿Lo viste en el marcador con letras rojas grandes? Dice que quedan 5 minutos y que el marcador es 5-5, pero en el otro televisor del fondo que también muestra el juego, dice que quedan 10 minutos y 42 segundos y que el marcador es 23-7. En realidad hay muchos errores en el estadio. En esta escena, cuando Calamardo desenrolla el mapa y muestra el plano, no hay dibujos de lejos e incluso vemos la palabra cartón en rojo. De lejos no aparece en el mapa. Y en esta última toma, Bob Esponja y Calamardo aterrizan en medio del crustáceo cascarudo gracias a una caja fuerte. Todos los clientes salen corriendo y cuando lo hacen no puedes ver ni a Bob Esponja ni a Calamardo. Faltan el cartel de ordene aquí y el letrero de comida en la cocina otra vez. El siguiente es un episodio de la temporada 10 llamado Pantalones de Sirena. Los errores aquí, aunque pocos, son bastante malos. Mira estos clips. ¿Viste algún error en ese último clip? Bob Esponja lleva un par de guantes verdes y cuando pone el brazo alrededor del señor Cangrejo puedes ver sus dedos amarillos. El guante ha desaparecido. Pero cuando retira la mano, el guante verde aparece de nuevo. Más adelante en el episodio, algo extraño sucede con la cara de Patricio. Se mantiene así durante casi todo el episodio, pero en esta escena a Patricio le faltan las cejas, como si nunca las hubiera tenido. Se ve bastante gracioso sin ellas, pero ¿a dónde fueron? Para este siguiente error, solo es visible si ralentizas. Justo cuando Calamardo se ríe y la cámara comienza a alejarse, su cabeza se duplica de repente. Ves dos cabezas superpuestas y solo la mitad superior de la segunda. En el crustáceo cascarudo se convierte en la guarida costrosa, cambian todo el cartel, pero al final del episodio, cuando está a punto de desmoronarse, ha vuelto al crustáceo cascarudo, a pesar de que nunca lo cambiaron de nuevo. El siguiente es Mimic Madness. Va a ser una larga lista de errores, así que agárrense fuerte. Este episodio debe haber sido duro para los creadores, tráelo a algún lado. Los errores comienzan al principio. Ves a Calamardo parado detrás de la caja registradora con su expresión sombría habitual, aburrido y frunciendo el ceño. En la siguiente toma, tiene la máscara sonriente puesta y está durmiendo debajo. Esto no tiene sentido, porque lo acabamos de ver claramente despierto e infeliz. Por si fuera poco, otro error ocurre si ralentizas. Cuando el señor Cangrejo le quita la máscara a Calamardo, hay un fotograma en el que su cara vuelve a la posición sonriente y luego frunce el ceño otra vez. Y no mucho después, el señor Cangrejo entra a su oficina, extiende el brazo como si estuviera abriendo la puerta, pero su puerta ya está abierta. Esos son 3 errores en los primeros 30 segundos del episodio. En la escena del ajedrez, ¡jaque mate, Plankton! Tal vez deberíamos jugar a un juego menos peligroso. Hay 2 errores aquí. Están jugando mal al ajedrez. Plankton mueve su pieza para capturar al rey, pero no hace falta capturar al rey para dar jaque mate. Técnicamente, ya tenía jaque mate sin mover. Y cuando la cámara se aleja, el rey de Plankton ha desaparecido. Así que él ya debería haber ganado, pero el rey simplemente no está. ¿Crees que 2 errores en una escena son malos? Intenta con 3.
Chicos, esto es una intervención. Tenemos que hacer que Bob Esponja sepa cuánto nos importa. Todos ustedes, perros escorbuto. Bob Esponja nos necesita. Justo al principio, antes de que la cámara se acerque, tenemos una toma de la piña de Bob Esponja. Fíjate en el espacio entre Patricio y Calamardo, la ventana a la derecha y las arrugas de la frente de Calamardo. Plankton debería estar parado entre ellos. Aparece cuando la cámara hace zoom, pero la ventana de la derecha desaparece, y unos momentos después, cuando el señor Cangrejo empieza a hablar, las arrugas de la frente de Calamardo también han desaparecido. El último error de este episodio solo es visible si lo ralentizas. Mientras Bob Esponja está cantando, hay un momento en que su boca está cerrada, pero la boca de su reflejo en el cristal está abierta. Sucede cuando va a pronunciar la primera M de la palabra recuerda. Echando un vistazo a Krusty Catering, de la temporada 10, los errores aquí comienzan durante la escena de apertura. ¿Lo viste? Hay una piñata de Plankton colgando de un árbol al lado del camión de catering del señor Cangrejo, junto a un gran cartel de feliz cumpleaños. Pero durante el primer plano del señor Cangrejo saliendo del camión, la piñata ha desaparecido. Sabemos que debería estar allí, porque el cartel sigue ahí durante todo el episodio. La piñata de Plankton cambia de ángulo. Mira el brazo de Bob Esponja en esta escena. Bob Esponja dice que fue a la derecha 18 veces y señala con lo que podríamos asumir son 18 brazos. Pero si los cuentas, en realidad solo tiene 10. El último episodio que veremos hoy es El lugar de Bob Esponja. No puedo ir al crustáceo cascarudo, pero puedo jugar al crustáceo cascarudo enseguida. Bob Esponja está convirtiendo su casa en el crustáceo cascarudo, pero hay errores. Primero, cuando Bob Esponja corta las hamburguesas, usa 2 cuchillos para cortarlas normalmente, pero las hamburguesas se estaban cortando de lado. Tiene 6 hamburguesas en la mano, pero solo arroja 4 a la estufa. Más tarde las pone 4 en los platos, pero cuando gira, de repente hay 8 hamburguesas. Cuando Bob Esponja sale de la cocina, el sombrero del señor Cangrejo que le puso a Gary ha desaparecido. Son muchos errores en un minuto. Señor Cangrejo intenta atrapar a sus clientes en el crustáceo cascarudo cuando sale volando del crustáceo cascarudo. El cubo de carnada y el camino hacia él faltan. Podemos ver claramente el agujero en el techo desde afuera. Pero, cuando Calamardo regresa a la tienda, ese agujero sobre la puerta ya no está. Otro error similar ocurre más tarde. Vimos al señor Cangrejo rodear la tienda con lava y estaba allí cuando Calamardo llega solo al crustáceo cascarudo. Pero cuando el señor Cangrejo, Bob Esponja y todos los clientes llegan, la zanja de lava ha desaparecido. Aquí hay 27 errores que te perdiste en Bob Esponja. Primero en nuestra lista de hoy está Frankendoodle, de la 3ª temporada. Este es un episodio único y realmente divertido, pero tiene algunos errores que no podemos pasar por alto, incluso si son pequeños. Veamos primero algunos clips icónicos. El artista ha aprendido la primera lección del mar. Siempre es un cuerpo de lápiz de repuesto. Pasando por la puerta, se nota que está tocando la puerta. ¿Notaste algo extraño aquí? Bob Esponja y Patricio tocan el timbre de Calamardo, pero cuando éste responde, no hay timbre adentro. Incluso cuando Doodle Bob se acerca a la puerta y toca, nuevamente no hay timbre. Casi llega. ¿Qué acaba de pasar? ¿Viste que, en lugar de entrar por el marco del lado izquierdo, Bob Esponja y Patricio aparecen de repente allí, completamente dentro del marco, y luego comienzan a caminar? Es un error realmente extraño. ¿Ves lo que hace Patrick? Este error es muy pequeño y probablemente pasó desapercibido por un tiempo, pero como es una de las frases más populares de Patrick, alguien tuvo que notar el error justo cuando él empieza a decir su línea. Bob Esponja mueve sus brazos hacia abajo a un lado. Cuando lo hace, el lado de su cinturón desaparece. Así, cuando Doodle Bob se dibuja por primera vez, tiene 3 dedos, como podemos ver aquí. Pero más tarde, cuando está robando el lápiz de la casa de Bob Esponja, tiene 4 dedos. No es como si fuera capaz de dibujar más, ya que no tenía el lápiz.
cuando se vuelve a dibujar, tiene 3 dedos. Otra cosa rara sucede poco después. Doodle Bob borra la puerta justo antes de ir tras Bob Esponja, pero en la siguiente toma, cuando Doodle Bob está caminando por la puerta, se puede ver que la puerta se abrió detrás de él. Definitivamente, no debería seguir ahí. A continuación, la basura de un cangrejo. El error principal en este episodio tiene que ver con inconsistencias que están en todas partes, si sabes dónde buscar. Ah, sí, ya conoces el viejo dicho: el choque de un hombre es el placer de otro. Parece el destapador de inodoro que tiré ayer. Ese no es un destapador de inodoro, esto es una antigüedad, es un cucharón de sopa del siglo XVII. ¿Ves, hombre? Estaba usando el mío. Cerca del comienzo, Bob Esponja intenta comprar algo en la venta de garaje del señor Cangrejo. Primero tiene un billete en la mano, luego va a buscar más dinero en su casa, encuentra algunas monedas aquí y allá, pero nunca $1. Cuando regresa, de repente tiene un billete extra en la mano, junto con las monedas. Este siguiente error no encaja con lo que ya sabemos. La habitación de Bob Esponja está en el segundo piso. Lo vimos salir corriendo de su habitación y bajar un tramo de escaleras en Doodle Bob, en el último episodio. Pero en esta escena, el señor Cangrejo está metiendo una caña de pescar a través de la ventana del primer piso y entrando en la habitación de Bob Esponja, que no se supone que esté en el primer piso. Justo después de esto, vemos la casa de Calamardo en el fondo mientras Bob Esponja está hablando, pero luego, cuando el señor Cangrejo se aleja, la casa de Calamardo ya no está a la vista. Queridas mentiras, las esperanzas y los sueños de Calamardo. ¡Qué bebé! Revisé cada lápida en este cementerio y no hay ninguna red de parloteo enterrada aquí, cangrejos de higo. Tal vez algo que dijo Bob Esponja te dará alguna pista. Recuerda que era el número 1. Nunca encontraré percebes. Nota algo extraño. El señor Cangrejo está buscando en el cementerio y está rodeado de lápidas. Cuando comienza a pensar en lo que dijo Bob Esponja, luego, al apartar la burbuja de pensamiento, de repente está parado frente a una lápida gigante que no estaba allí antes. No es como si estuviera caminando. Parece que el señor Cangrejo desentierra las tumbas para obtener el sombrero y el cuello de este tipo muerto. Claramente, tiene una vértebra, pero cuando se levanta y comienza a hablar con el señor Cangrejo, solo tiene un hueso del cuello. Tengo $1.000.000. Oh, ahí lo tienes. Ahora echemos un vistazo a los episodios Sister Nasty Patty e Idiot Box. Estos dos son realmente buenos, pero hay algunos defectos. Veamos algunos clips de Nasty Patty. Primero, el impostor. Eso ni siquiera es una palabra, y estoy de acuerdo contigo. Le dan de comer al inspector de salud de Nasty Patty, porque creen que es un impostor y no sale bien. Mira lo que pasa. Intenta detectar el error. ¿Lo viste? El inspector de salud tira de Nasty Patty al suelo, pero cuando lo vemos, las partes tiradas parecen piezas normales de Krabby Patty. ¿Qué es esta cosita que le diste de comer para que la tome? Patty parece ser Stony solo por ti, pero me dijiste que se la diera cuando Bob Esponja empieza a hablar. ¿Viste lo que le pasó a su nariz? Parpadea en azul al azar por un segundo, haciéndola del mismo color que sus ojos, así que creen que han matado al inspector de salud por accidente, y luego intentan enterrarlo mientras arrastran el cuerpo, no tan muerto, colina arriba. No tiene sombrero en la cabeza, pero luego, cuando la roca lo golpea en la cabeza, el sombrero aparece hacia atrás. Este no es el único error que ocurre cuando intentan enterrar el cuerpo. Hay muchos. Enterran al inspector de salud verticalmente, con su cabeza sobresaliendo del suelo, pero cuando la lluvia lava la suciedad, está acostado horizontalmente sobre su espalda. Ahora, para la caja idiota. Aquí hay algunos clips para resumir este episodio. Este error sucede varias veces. Cada vez que Bob Esponja hace un arcoíris, está mal. Los colores reales del arcoíris aparecen invertidos, con el rojo arriba y el morado abajo, cuando tiene una crisis existencial debido a la caja. Las arrugas de su frente desaparecen por un segundo. Calamardo finalmente entra en la caja y llora.
la nota que ve esparciendo piezas en el suelo permanece casi todo el tiempo que está en la caja, pero entre dos tomas, esas piezas desaparecen. Cerca del final del episodio, cuando el camión de basura recoge la caja, la casa de Bob Esponja ha desaparecido, y aparece una flecha al azar en la propia caja, que no estaba en ningún otro momento del episodio. El hacha se ha ido, y al final, también falta el camino a la casa de Patricio. Y el último que veremos hoy es ¿me prestas una moneda de 10 centavos? En el crustáceo cascarudo todo parece estar en orden, excepto ¿dónde está? ¿Mi moneda? ¿Me estás acusando de algo? Bueno, como yo lo veo, hay tres posibilidades. Una, que la robaste. Dos, que la robaste. O tres, que la robaste. Cangrejos se pelean por una moneda de 10 centavos. Hay un error extraño. Cuando Calamardo aprieta los ojos del señor Cangrejo, sus tentáculos dejan impresiones en sus ojos, como si tuviera dedos, pero no los tiene. Un error similar ocurre poco después con otros elementos que se ven diferentes durante los primeros planos. No me refiero a que se vean demasiado detallados para el efecto, sino a que las cosas simplemente no se ven iguales en absoluto. Por ejemplo, hay una manta morada con flores en la cama, pero en el primer plano de la sopa, las flores han desaparecido. Además, la primera vez que se ve una gran moneda de 10 centavos, esta cayó tan fuerte que agrietó el suelo, pero el suelo solo aparece agrietado durante los planos lejanos. En el primer plano, el suelo no está agrietado en absoluto. Y, cuando Calamardo y el señor Cangrejo se reconcilian y se dan la mano, de repente el barco ya no está. ¿Notaste que los ojos de Bob Esponja eran pequeños puntos negros cuando saltó sobre la espalda de Patricio? Pero cuando termina debajo de él, ¿sus ojos son círculos azules normales nuevamente? Aquí hay 26 errores que te perdiste en Bob Esponja. El primero en nuestra lista es El soplador de arrecife. Aunque este es un episodio corto y nadie dice una palabra, todavía tiene algunos errores. Lo primero que hace Calamardo es arreglar una flor junto a su puerta principal, pero más adelante en el episodio, la flor y su maceta han desaparecido y no vuelven a aparecer. También hay otro error con la puerta principal de Calamardo. Nunca ha habido un escalón junto a su puerta principal, pero está sentado en uno al final del episodio. En este episodio, muchas cosas desaparecen. Mira este clip. La ventana del primer piso en el costado de la casa de Bob Esponja está allí en la primera escena, pero desaparece en la siguiente. Tampoco está ahí en esta escena, así que tal vez el error no sea el hecho de que falta, sino que no debería haber estado allí para empezar. Ago desaparece en esta escena. Calamardo está en una hamaca, pero en la siguiente escena, cuando Calamardo se está comiendo, la hamaca y los corales que la sostienen no se encuentran por ningún lado. El siguiente episodio que estamos viendo es el hermano del anterior, llamado Té en el domo del árbol. Este es genial, y estoy seguro de que reconocerás estas escenas, no solo del episodio, sino también de los memes. Si bien este es un episodio tan bueno, hay algunos errores que quizás no hayas notado, así que veámoslos, comenzando desde el principio del episodio. Este error fue rápido, pero sucede mucho en todas las temporadas. Cuando Bob Esponja guarda los binoculares, se inclina y sus dos dientes se vuelven amarillos. Ni siquiera necesitas ralentizar este clip. Es así de notorio. Es bueno para nuestras diversiones, pero no bueno para la reputación del creador. El siguiente error ocurre poco después. Mira el cinturón de Bob Esponja. Esa pequeña ardilla está en problemas. ¿Lo viste? Todo su pantalón está allí, pero cuando saca el libro, el lado derecho de su cinturón desaparece. Cuando Bob Esponja va a la cúpula del árbol de arenita por primera vez, pasa por estas puertas donde se drena el agua. Hay una gran luz roja intermitente en todo, pero cuando Calamardo y Patricio se acercan por primera vez a la casa de arenita, mira la parte de arriba. Donde se supone que está la luz roja, no está allí hasta que se acercan. Otro error extraño ocurre con Arenita. Nunca antes habíamos visto líneas de cuadrícula, pero en esta escena de Bob Esponja rebotando en la parte de arriba, de repente hay líneas de cuadrícula por alguna razón. ¿Por qué están allí? ¿A dónde van? Si te gustan los videos de Bob Esponja, no olvides dar like y suscribirte al canal, si no tendrás 10 años de mala suerte. El siguiente es Vecinos náuticos traviesos, y los errores comienzan bastante temprano en este. ¡Felicitaciones! ¿Viste eso?
Lo veremos en cámara lenta, pero cuando Calamardo tira su ropa, él lanza su delantal, 2 pares de calcetines y su camisa marrón. Pero si miras de cerca, verás la camisa marrón 2 veces. ¿Desde cuándo Calamardo usa calcetines? ¿Alguna vez lo hemos visto usarlos? Hablando de calcetines, mira los calcetines de Bob Esponja en estos 2 clips. En la primera escena, el error es más sutil. Las tiras azules en los calcetines de Bob Esponja desaparecen por un segundo. Pero en el segundo clip, ambas tiras desaparecen por un tiempo y reaparecen aleatoriamente, mientras Bob Esponja se mueve. Este siguiente error también sucede con Bob Esponja. Las pestañas de Bob Esponja actúan de manera extraña en la escena. No están allí al principio, y mientras habla con Gary, sus pestañas aparecen, luego desaparecen y luego reaparecen de nuevo. ¿Alguien más notó lo pequeño que se ve Gary? Este es uno de los episodios más antiguos, pero todavía se ve muy pequeño en comparación con otros episodios de la primera temporada. ¿Viste lo que le pasó al velero en la escena? Está ahí flotando casualmente, pero alrededor del momento en que Bob Esponja dice eso, parpadea brevemente y se vuelve transparente. Al final del episodio, Calamardo comete el error de dejar a Bob Esponja y Patricio solos. Cuando regresa a su casa, lleva una bolsa de supermercado y un llavero. La próxima vez que vemos una toma de sus pies, no hay bolsa ni llavero. Si sabes algo sobre Bob Esponja, además del hecho de que es una esponja, entonces sabes que es incapaz de obtener su licencia de navegación. El primer error que veremos aquí sucede con la señora. Puff. Se pone el casco sin correr ningún riesgo cuando se trata de Bob Esponja. Apenas cubre su cabeza. Pero eso cambia más adelante, donde se ajusta mejor y cubre la mayor parte de su cabello. También, justo después de la escena, la silla negra al lado. Pero cuando se acerca a la silla y se sienta, el tobogán debería haber sido visible, pero ya no está. Bob Esponja levanta una mano y claramente tiene 4 dedos aquí, pero cuando Patricio se pone el sombrero de vaquero en la cabeza, su mano derecha tiene 5 dedos en lugar de 4. A lo largo de una buena parte del episodio, el número 18 aparece en el costado del bote. Incluso puedes verlo aquí mientras conducen. Pero cuando se detienen en la señal de alto y más allá, el número ha desaparecido. Este siguiente error es un poco extraño. Cuando Patricio sale corriendo de la casa de Bob Esponja, a la casa le falta una ventana. Pero esa no es la parte más extraña. En el lado izquierdo de la roca de Patricio hay una línea azul alrededor. El siguiente es uno de los favoritos de los fanáticos, llamado entrega de pizza. Sin duda reconocerás estas escenas icónicas. Este es un episodio muy querido, pero desafortunadamente no es perfecto. Así que veamos qué errores se cometieron. Los errores ocurren desde el principio y no es muy difícil pasarlos por alto. Una vez que lo ves, el ancla en el sombrero de Bob Esponja es más grande en el reflejo de la mesa que en su cabeza. Cuando Calamardo es atropellado por la roca, mira sus ojos. Puede que sea difícil de ver en tiempo real, pero en cámara lenta puedes ver que sus ojos se vuelven del mismo color que su piel por un segundo. Ese es solo uno de los muchos pequeños errores por parte del creador. Cerca del final del episodio, finalmente se entrega la pizza. Mientras el cliente grosero está hablando, mira dónde la parte superior de su aleta se une a su cabeza. Mientras avanza, se desconecta ligeramente de su cuerpo. Justo después, un Bob Esponja desconsolado cae al suelo y llora. Cuando lo hace, sus pies están mirando hacia los lados, pero en la siguiente toma están mirando hacia arriba. Curiosamente, al final del episodio, vemos que la casa del cliente estaba justo al otro lado de la calle del crustáceo cascarudo todo el tiempo. Esto es muy gracioso, pero se supone que el cubo de carnada está al otro lado de la calle, no en la casa del cliente.